Muy buenos días, tardes o noche, querida familia. Dios les bendiga. Qué bueno que estamos por acá nueva vez para continuar con nuestro trabajo en el cuadernillo número 3, semana 2, día 2. Y sin más que decir, dentro vídeo. Bien, hoy estamos trabajando con el día 2. La actividad 3, juntar y ordenar datos en tablas. En esta actividad vas a organizar y clasificar datos sobre herramientas que se usan en el hogar, utilizando tablas y gráficos. Seguimos trabajando con las tablas, seguimos trabajando con los gráficos, seguimos trabajando con las herramientas que se utilizan en los distintos oficios de la construcción. Entonces vamos, tarea 1, tablas para organizar la información. Un estudiante preguntó a personas del vecindario cuál es la herramienta más útil en el hogar. Obtuvo estas respuestas. Bien, lo primero que quiero resaltar, familia, es que esto es para hacer en el cuadernillo. Ok, entonces seguimos. Aquí vemos el conjunto de herramientas que le fueron respondiendo al niño. Vamos a ver esto con más detenimiento luego. Por el momento vamos a terminar de leer la actividad completa. ¿Cuántas respuestas obtuvo en total el estudiante? Aquí entonces, para usted saber cuántas respuestas obtuvo, eso es sencillo, solo debe contar todas las respuestas y ya lo sabrá. ¿Cuántas veces aparece el nombre de cada herramienta? Sigue las indicaciones para completar la tabla. En la primera columna, esta es la primera columna, recuerden, columnas, columna y columna. Y entonces acá son las filas. Siempre recuerde eso. Les va a ayudar para ubicarse en lo que se está explicando. Continuamos entonces. En la primera columna escribe los nombres de las diferentes herramientas que los encuestados han considerado útiles para el hogar. Aquí están los nombres de las herramientas. Es obvio que se repiten varias herramientas. Ahí usted va a ir poniendo los nombres de las herramientas que vaya encontrando. En la segunda columna, acá, traza una marca, es decir, un palito, por cada respuesta que corresponda a esa herramienta. En la tercera columna, que es esta de acá, escribe el número total de veces que aparece el nombre de cada herramienta. Verifica que la cantidad de marcas sea igual al número total de respuestas. Bien, entonces luego tenemos acá, ¿cuál herramienta fue la más mencionada como la más útil para el hogar? ¿Cuál herramienta fue la menos mencionada como la más útil para el hogar? Y luego, en la actividad se nos da una información interesante que es explicando qué es una tabla de frecuencia, que es con lo que estamos trabajando. Se utiliza para organizar y clasificar los datos que corresponden a cantidades totales de distintos elementos. Bien, vamos a detenernos ahí y vamos a venir para acá. Puse la información principal junta de lo que se tiene que hacer en esa actividad para que sea más sencillo. Entonces, ahora vamos a trabajar con el ejemplo que vimos aquí. El ejemplo que vimos aquí yo lo voy a hacer parte por parte, el primer ejemplo, para que usted sepa cómo fue que llegamos a esa conclusión. La primera herramienta que se tomó aquí fue el martillo, porque es la primera que aparece aquí. El martillo. Entonces, yo voy a poner mi herramienta, voy a escribir mi herramienta martillo aquí. Martillo. Y luego voy a ir contando cuántas veces aparece la herramienta martillo en las respuestas que le dieron al estudiante. Una. Y entonces cada vez que encuentre martillo voy y pongo un palito aquí en donde dice conteo. 1. Y lo voy tachando para no confundirme. 2. 3. 4.
5, martillo otra vez, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces quiere decir que la herramienta martillo aparece 12 veces entre las respuestas que le dieron al estudiante. Es decir, 12 personas dijeron que esa es la herramienta más útil. Entonces pasamos aquí donde dice cantidad total, justo acá en esa columna, y escribimos el conteo de las veces que encontramos martillo en el listado, que en este caso es 12. Ponemos ese 12 ahí y listo. Así se va a hacer con cada uno. Entonces usted va a hacer lo mismo con la herramienta linterna, lo mismo con la herramienta pinza, lo mismo con la herramienta destornillador. Al final entonces va a sumar todos los palitos de todas las herramientas y los va a poner acá. Es lo mismo que si sumara todo esto y lo pone aquí. Volvemos entonces para acá. Ahí, después de que usted tenga su tabla llena, va a ser muy sencillo poder responder cuál herramienta fue la más mencionada como la más útil para el hogar. Solamente tiene que fijarse en esta parte de acá. ¿Y cuál es la herramienta? ¿Cuál herramienta fue la menos mencionada como la más útil para el hogar? Bueno, pues también analizar de este lado. Seguimos entonces, pasamos a trabajar con la actividad número 4. Pasar de la tabla de frecuencias al gráfico de barras. Muy bien. Entonces aquí lo que vamos a hacer, recuerdan que en la actividad anterior analizábamos un gráfico de barras y habíamos visto que teníamos una tabla que llenar. Bueno, pues ahora después de que llenamos esta otra tabla, vamos a analizar dos gráficos de barras que se nos han puesto para saber cuál es el gráfico que realmente corresponde a la información de la tabla. Aquí entonces tenemos, en esta actividad vas a identificar cuál es el gráfico que representa la información de la tabla de frecuencia que completaste en la actividad anterior, es decir, con los datos de acá. Algo muy importante que no se debe escapar es que la cantidad de veces que aparece una respuesta acá es la frecuencia con la que esa respuesta aparece. El 12 es la frecuencia con la que aparece la palabra martillo. Esa es la frecuencia. Vamos acá. Encontrar el gráfico que muestra la tabla. Mira atentamente los dos gráficos. Uno de ellos representa la información de la tabla de frecuencias que acabas de completar. Elige el gráfico y márcalo con color. Bien. Lo primero que vamos a hacer es analizar más de cerca estos gráficos. Vamos a detenernos en este. Ok, espero que lo puedan ver bien. Bien. Aquí tenemos las herramientas que nos aparecen en el listado que vimos ahorita. Es más, vamos a llevarnos estos gráficos y ponerlos en una tabla aparte. Ponerlos aparte. Vuelvo enseguida. Listos, vamos entonces a pasar a observar los gráficos más de cerca. Bien, observen acá. Uno de estos dos gráficos está correcto y otro no. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Completando esta tabla primero, haciendo lo que les expliqué antes, poniendo cada herramienta donde va, haciendo el conteo de cuántas veces aparece esa herramienta y luego escribiendo la frecuencia en números acá. Luego de que hagamos eso, vamos a analizar este gráfico. Por ejemplo, la herramienta martillo, su frecuencia es 12, es decir, aparece 12 veces en el listado. Recuerden que explicaba en las actividades anteriores que el gráfico de barra tiene dos ejes. Este eje de acá es donde se pone la frecuencia y este eje de acá donde se ponen las variables que se van a analizar. En este caso,
las variables son herramientas de trabajo. Antes eran oficios. Entonces, este gráfico me está diciendo a mí que la herramienta martillo aparece 12 veces. ¿Por qué? Porque la barra que representa la herramienta martillo, que es esta barra rosada, se detiene en la línea del 12, indicándome que esa es la cantidad de veces que aparece la palabra, la herramienta martillo en el listado. Ahora bien, ¿para qué es ese cuadrito que tiene aquí arriba? Sencillo. Para que yo ponga 12, el número en donde se está deteniendo la barra. Vamos acá. La herramienta linterna se detiene justo en el 6. Entonces ya tú sabes que según este gráfico, la frecuencia de la herramienta linterna es 6. Si cuando tú llenaste la tabla, esa no es la frecuencia de esa herramienta, quiere decir que ese gráfico está mal. Y si cuando tú llenaste la tabla, la frecuencia de la herramienta linterna sí era 6, quiere decir que hasta ahí ese gráfico va bien. Entonces, recuerda que cuando tú encuentres la frecuencia en la que se para la barra, debes escribir el número en el cuadro. Ahora aquí está pasando algo extraño. Esta barra, la barra que representa a la herramienta pinza, no se detiene en la línea del 4 ni en la línea del 2, queda en el medio. Entonces ustedes me dirán, profe, pero en el medio no hay nada. Ahora es donde entra en juego nuestra capacidad de análisis. Sencillo. En el medio no se ve nada, pero sí hay algo. ¿Por qué? Vamos a analizar. Si ustedes se fijan, esta frecuencia va de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Quiere decir que entre ese 2 y ese 4 debe haber un 3, aunque no te lo pongan. Y que entre ese 4 y ese 6 debe haber un 5, aunque tú no lo veas ahí. Y que entre ese 6 y ese 8 debe haber un 7. Entonces, si esta barra se ha detenido en medio del 2 y del 4, ¿en qué número se detuvo? En el 3, porque el 3 es el que está en medio del 2 y del 4. Recuerde cómo vamos contando. 1, imagínense que aquí hay un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces aquí entre 8 y 10 va el 9 y así sucesivamente. Lo mismo para esta barra de aquí, donde se detuvo. En el medio del 2 y del 4, pues tiene que ser en el 3. Entonces recuerde, para usted saber cuál de los dos gráficos es que está bien y cuál de los dos gráficos es que está mal, debe completar primero esta tabla para luego analizar las frecuencias que salen aquí. Recuerden, estas barras se levantan de acuerdo a la frecuencia que usted le ponga a cada herramienta. El martillo apareció 12 veces en las respuestas que le dieron al estudiante. Su frecuencia es 12, por eso la barra llega hasta el 12. Ahí ustedes tienen que analizar hasta dónde llega cada barra y luego ir aquí a su tabla de frecuencia y ver si es verdad que esa herramienta aparece. Por ejemplo, usted tiene que ver si es verdad que la linterna aparece 6 veces. Si no es así, el gráfico está mal. Si es así, sigue analizando la pinza. Tiene que ver si la pinza aparece nada más 3 veces. Si es así, bueno, pues sigue analizando la otra herramienta hasta encontrar cuál es el gráfico que tiene el error. Y entonces ese es el gráfico que está mal. Y ya ahí usted tiene cómo hacer esta actividad. Bien, ahora lo que te pregunta acá es cómo te has dado cuenta. ¿Cómo lo hemos hecho? Analizando ¿qué? Analizando nuestra tabla de frecuencias que llenamos antes y luego analizando los gráficos y poniendo las frecuencias que le corresponden a cada una de las barras. Entonces, recuerde, usted tiene que primero llenar esta tabla y luego llenar acá en cada barra, poner el número en el que se está deteniendo, es decir, la frecuencia que indica.
para que luego usted compare estos números de frecuencia que le indican estas barras con las frecuencias que usted tiene en esta tabla. Y si no compaginan, si no dan lo mismo, entonces ese gráfico está mal. Tienen que analizar los dos gráficos. Esos cuadritos es para poner la frecuencia de cada en la que se detiene la barra. Recuerde, aquí va un 12. ¿Por qué? Porque esa barra se detuvo en el 12. Aquí también va un 12 porque esa barra se detuvo en el 12. Pero fíjense la barra de destornillador. La barra de destornillador en este gráfico se detiene entre el 2 y el 4. Y el número que está entre el 2 y el 4 es el 3. Quiere decir que la frecuencia del destornillador, según este gráfico, es 3. Fíjense que aquí está diferente. El destornillador ahí no se detiene en el 3, se detiene en el 4. Entonces ahí les toca ya a ustedes analizar cuál es el gráfico que está correcto, cuál no, poniéndole su frecuencia a cada uno. Entonces, ahí esto que está indicando es lo mismo. Completa los datos de ambos gráficos con las cantidades que indican las columnas, como les acabo de indicar. En dónde se detiene cada columna es el número que va en cada cuadro. Prepara una tabla de frecuencias adecuada para el gráfico que no has elegido recién. Sigue el modelo de la tabla de la actividad anterior. Bien. Aquí tú tenías que descubrir cuál es el gráfico que representa esta tabla. Cuando tú descubras cuál de estos dos gráficos es el que representa esa tabla, te queda otro gráfico. ¿Qué tú vas a hacer? Tú le vas a hacer una tabla a ese gráfico. ¿Cómo? Sencillo. Vamos a irnos una vez más acá. Y vamos a quitar esto de acá. A quitar esto de acá. Y de hecho yo voy a hacer un gráfico diferente. Ese gráfico no es el que está en el cuadernillo, para que no vayan a copiarlo tal cual, no vayan a cometer un error. Yo voy a hacer un gráfico diferente. Vuelvo en un momento, voy a hacer ese gráfico diferente para poder explicarte mejor. Perfecto, aquí tengo entonces el gráfico con el que les voy a dar el ejemplo. Hay que hacer una tabla para el gráfico que quedó, que no era el gráfico que correspondía a esta tabla de aquí. Vámonos para acá, vamos a trabajar. Lo primero que usted va a hacer es hacer la tabla sin los datos de adentro, solamente esta parte de acá y esta parte de acá. Usted sabe que son 4 herramientas. En mi caso yo utilicé herramientas diferentes, puse serrucho, llave, lima y nivel. Usted no puede hacerlas con estas herramientas porque no es lo que le está indicando el cuadernillo. Esto es solo un ejemplo. Lo primero que voy a hacer es tomar mis herramientas y ponerlas en la columna que les corresponde, que es la columna de herramientas. Serrucho. Luego llave. Luego lima. Y luego nivel. Después de eso, voy a ver la frecuencia que me indica cada una de estas columnas que están acá. Por ejemplo, el serrucho, según su columna lo representa, fíjense, se detiene aquí en el 5. Quiere decir que el serrucho tiene una frecuencia de 5. Aparece 5 veces. ¿Qué yo voy a hacer? Aquí al lado del serrucho, en conteo, ¿cuántos palitos debo poner? 5. 1, 2, 3, 4 y 5 palitos. Y en cantidad total aquí debo poner 5. Continúo aquí. Con la herramienta llave, vamos a ver hasta dónde llega la columna de la herramienta llave. Se detiene justo en el 8. Entonces 8 es la frecuencia que corresponde a la herramienta llave. Aquí en la fila de la herramienta llave voy a contar cuántos palitos. 8 palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 palitos. Y aquí voy a escribir 8 porque es la frecuencia que me está indicando la barra.
Voy aquí, lima. Vamos a ver hasta dónde llega la barra de la herramienta lima. Justo en el 2, se detiene en el 2. Quiere decir que la frecuencia de la herramienta lima es 2. Dos personas dijeron que esa es la herramienta más útil que tienen en su casa. Aquí pongo mi 2. Vengo a mi tabla y pongo mis 2 palitos, 1 y 2. Y luego vengo a la cantidad total y pongo 2. Y por último, la herramienta nivel. Solo una persona, fíjense hasta dónde llega la columna de la herramienta nivel hasta la línea de la frecuencia 1. Quiere decir que solo una persona consideró que esta era la herramienta más útil. Así que le pongo su 1 ahí. Luego vengo aquí en nivel y pongo un solo palito y aquí escribo 1. Ahora, ¿qué hago? Viene el conteo total. 5 más 8. Contando. Recuerda, mira, ahí hay palitos, pero aquí están los números directamente. Así que no tienes que contar palito por palito. Basta con que puedas sumarlos y ya. Entonces decíamos 5 más 8. Ahí ya llevamos 13 más 2, 15 más 1, 16. Entonces 16, lo mismo tiene que estar aquí. Y así es como ustedes van a hacer la tabla del gráfico que quede, que sea el que no corresponde a esta tabla de acá. Y eso es todo, familia. Esa tabla que van a hacer para el gráfico que descubran que no corresponde con esta tabla, la deben copiar en el cuaderno. Familia, sé que harán un gran trabajo. Dios les bendiga, Dios les acompañe. Recuerden que si este video les ha servido de algo, por favor, pueden darle al botón de suscribirse para que puedan estar al tanto de los demás videos que vamos a estar subiendo. Pueden compartirlo con las personas que consideren que lo puedan necesitar, que les pueda ser útil. Pueden comentar cualquier duda en la caja de comentarios debajo del video. Estamos para servirles. Bye.